síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. El debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces, con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. Amigos, ¿cómo están? Muy buen día, les saludamos en este 4 de octubre de 2017 en una emisión más de A Todas Luces desde las instalaciones de Luces del Siglo y para todo el mundo en este bello lugar que es Cancún, Quintana Roo. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante de lo que acontece a todo lo que es registro de marcas y para eso hemos invitado hoy al licenciado Hugo Alday, que él es experto en este tema. Sobre todo, y bueno, si usted tiene una empresa y no sabe cómo darle ese valor a su intangible, vamos a decirlo, saber cómo registrarlo y darle ese valor finalmente en las empresas, muchas veces eso, y sobre todo en la parte fiscal, no se contabiliza. O no sabemos cómo se contabiliza, ¿no es así, Hugo? Muy buenos días. Así es, Norma, muy buenos días a todo el auditorio. Platícanos sobre este tema y saber precisamente, sobre todo a las empresas, cómo darle valor a nuestras marcas, a esa marca, a darle el valor a lo intangible, cómo hacerlo tangible realmente, ¿no? Así es. Lo primero es, obviamente, proteger. Si tenemos algún nombre, algún diseño o algún nombre con un diseño, es decir, gráfico, un dibujo, cualquier cosa que sea meramente unidimensional, o bien tenemos alguna figura tridimensional, como puede ser un envase, una botella, cualquier instrumento que nos identifique ya en el mercado, lo que tenemos que hacer es registrarlo. ¿Registrar a nombre de quién? Bueno, de quien lo está comercializando. ¿Es persona moral, física? O sea, puede ser persona moral o física, ahí no tenemos ningún problema con el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien finalmente otorga los registros de estas marcas. Una vez que ya tenemos identificado este signo a través del cual nos identifican en el mercado, ya que tenemos este registro, comenzar una serie de protecciones, es decir, establecer la forma en la que se va a usar, cómo se va a usar, para qué productos o para qué servicios, si lo van a utilizar terceros a través de algún acuerdo comercial, es decir, yo voy a vender mis helados en Cancún y tú vas a poder vender tus helados en Playa del Carmen, bueno, hacer un contrato de licencia de uso de esa marca, y si la marca ya está registrada, hacer una franquicia, se puede empezar a franquiciar. El único requisito es tener una marca registrada y que esta marca sea exitosa. A partir de ese momento se puede franquiciar. ¿Y es muy sencillo este registro? Es sencillo, aquí el detalle es que sí se requiere hacer una búsqueda de anterioridades. ¿Qué es esto? Asistir tal vez a la Delegación de Economía aquí en Cancún, que es la que hace este tipo de búsquedas, o a la delegación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en Mérida, Yucatán, o bien al COCUCIT, que también tiene este tipo de búsquedas. Aquí, si no mal recuerdo, el planetario en Cayoc también se hacen este tipo de búsquedas, o pueden también acercarse con nosotros, hacemos la búsqueda de anterioridades en la base de datos del INPI y le podemos decir a la persona, oye, tu marca sí puede ser registrable o no puede ser registrable, o cámbiale tal situación, o auméntale el diseño, quítale el color, el nombre, etcétera. Podemos un poco asesorar a los clientes a decir cómo debe modificar su diseño o el nombre de su marca para que pueda registrarse en esos productos o servicios, dependiendo de lo que ya existe en el mercado. O bien, en muchas ocasiones le decimos, ni yendo a bailar a Chalma se puede registrar esa marca, ¿no? Habrá gente que les diga que sí, pero obviamente, bueno, pues aquí lo que se genera es un litigio a largo plazo que finalmente puede ser negocio para muchas personas. Sí, aquí en Cancún, digo, de hecho la marca Cancún es una marca
obviamente muy costosa, vamos a decir. Sí. ¿Y de esa marca es del Estado, de la Federación o de quién es? Esa marca es un tema muy, muy interesante porque ya hace varios sexenios, en alguna ocasión nos llaman de la Secretaría de Turismo y nos dicen, oye, nos llegó una notificación por parte de una persona en la Ciudad de México, tanto de un juicio administrativo como de la PGR, porque estamos infringiendo con la marca Cancún. Comenzamos a hacer una búsqueda que realmente muy pocas personas en el estado sabían cómo se había generado esta marca. Y llegamos dentro del litigio. La marca es propiedad del Fideicomiso para la Promoción Turística de Cancún. Okay. Una ventaja que tiene esta marca es que no ha cambiado porque forman tantos personajes este fideicomiso o la mesa de la OBC, que es la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún, que no se puede modificar la marca, no se ponen de acuerdo nunca, entonces por eso ha sido tan exitosa, porque no la han cambiado. Okay. Distinto a lo que pasa en muchos estados. Entonces esta marca Cancún es propiedad del fideicomiso, que es el que administra los recursos todavía hasta el sol de hoy. Y cuando nos llega la denuncia es propiamente una señora que había hecho la C, que es una forma como de caracolito, de la marca Cancún, y decía que era de ella, y a través del derecho de autor demandaba los daños y perjuicios, y eran cantidades impresionantes de dinero lo que exigía. Y llegamos hasta el creador. El creador, el que gana el concurso, es una empresa española que se llama THR Asesores en Turismo, que está en Madrid, y ellos subcontratan a un diseñador que es de Barcelona, que es el que viene a Quintana Roo, que está en la península de Yucatán, y la saca de Chichén Itzá. Hace una variación yo creo que muchos recordarán los libros de primaria, se veían las figuras de la gente que salían como unas bolitas de la boca, que era la palabra. Sí, así es. Entonces se llaman volutas sagradas, es la palabra del jaguar y de la serpiente, y esta voluta sagrada la transforma hasta convertirla en una C, que es la palabra mágica, Cancún, la palabra mágica. Así nació la marca en los 80. ¿Pero a quién pertenece entonces? ¿A la Oficina de Visitantes de Cancún? Al fideicomiso, sí, a la OBC. A hoy en día se encuentra todo en trámite en gobierno del estado para ser un gran administrador de todo este tipo de marcas, ¿no? Porque sí hay, con el paso del tiempo, hay marcas que pertenecen a turismo, marcas que pertenecen a algún fideicomiso o a otro fideicomiso. Todas están registradas, todas tienen derechos de autor también registrados, pero bueno, sería interesante que se pudieran concentrar todas en un mismo órgano. Yo me acuerdo que también hubo un conflicto muy recientemente ahora en la Ciudad de México con el tema de la sede Ciudad de México, que se dio también allá, el doctor Mancera fue el que transformó del Distrito Federal a Ciudad de México, y ya existían esa marca de otras personajes. Así es, ¿no? Sí, no, realmente aquí el tema interesante es ¿para qué se va a usar la marca? Muchas veces tenemos la misma marca, por ejemplo, existe la marca Cancún con su diseño, se está utilizando en varios sectores. Hoy en día se trabajó en hacer un reglamento de uso de esta marca, hacer convenios de uso de esta marca. El primero que se va a suscribir es con el sindicato de taxistas de aquí de Cancún. ¿Para qué? Para empezarle a dar el valor que tiene que tener esa marca. Durante toda la historia, la marca la usaban para todo, en camisetas, lo que sea. Y muchas veces la publicidad de esa marca iba en contra del destino, ¿no? O sea, era publicidad, tal vez de imágenes denigrantes para el propio destino, que se vendían en muchos lugares. Hoy en día pues es lo que se trata de cuidar a través de licencias de uso. En el momento entiendo que no van a ser de ningún costo, pero sí se empieza a regular quién puede usar y quién no puede usar la marca Cancún y por qué. ¿Por qué? Pues porque es del Estado. ¿Y tenemos ya algún valor, cuestión de monetario, de lo que vale la marca Cancún? Así es. Durante el sexenio anterior se inició un procedimiento de notoriedad de la marca Cancún. Lamentablemente se quedó a la mitad, pero una ventaja que se tuvo en ese momento fue hacer el avalúo de la marca a través de un corredor público. Es un dineral, la verdad no recuerdo bien el número, pero son miles de millones de pesos lo que vale esa marca. Hoy en día vale más todavía, por supuesto, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque la marca ha sido expuesta en equipos de fútbol, en equipos de béisbol, ha estado en todo el mundo, en todas las agencias de viajes, se ha explotado en todas las líneas aéreas, aparece en todos los programas y canales de televisión. O sea, es una marca expuesta en todos lados, en todo el mundo, todo el tiempo. Y eso es lo que le da un valor impresionante a la marca Cancún. Fíjate que de verdad acabas de mencionar eso, porque muchas veces a quién recurrir para darle ese valor a nuestras marcas. O sea, me acabas de decir que es un corredor público, o existen despachos que también, de hecho en la Ciudad de México creo, donde te dan ese valor a tu marca.
el procedimiento que también incluso, bueno, y en Estados Unidos es algo muy normal, pero en México apenas estamos avanzando en ese tema. Sí, es un tema complicado. Muchos empresarios tienen las marcas registradas, no las incluyen dentro del tema fiscal. No se otorgan licencias incluso entre ellos. Yo con muchos he platicado, ¿por qué la marca está en nombre de tu empresa? Es un riesgo, ¿no? A veces, en ocasiones. ¿Por qué no la pones tal vez a tu nombre o a nombre de tu hijo o a nombre de algún particular que a su vez reciba pago de regalías por la explotación de su marca en tu negocio? Y empiezas a generar algo que está ahí, que de por sí ya genera con la imagen, bueno, empiezas a generarle un ingreso a través de regalías. Se puede darle muchas vueltas a las marcas. Y el avalúo sí es importante. Obviamente, para que sea válido legalmente, sí se requiere que haya la certificación de un corredor público. Aquí tenemos un corredor público muy bueno, que es el que hizo el avalúo de la marca Cancún. Hoy en día está haciendo nuevamente Cancún y Tulum, si no me equivoco. Y tiene una gran cantidad de marcas valuando en este momento. Sí, porque Tulum ahora, de hecho, hemos visto ahora hasta cervezas. Así es. Y por ejemplo, Tulum es dijéramos que es propiedad del ayuntamiento o es del gobierno del estado. La marca, hasta donde entiendo, es del municipio. Sin embargo, la idea es que pasen al fideicomiso todo lo que son marcas turísticas. ¿Por qué? Porque este fideicomiso es el que va a hacer los convenios con el Consejo de Promoción Turística de México. También le facilitas la vida al Consejo de Promoción Turística de México de no negociar con todos, ¿no? Por supuesto. Negociar con uno solo, así es. Wow, es un tema bastante interesante. Vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos platicando aquí con el licenciado Hugo Alday con todo lo que acontece al registro de marcas. Regresamos. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. Vivir México es recorrer sus texturas, sus montañas, sus costas, sus tradiciones y su música. ¡Viva la independencia! Radio Luces. ¡Viva la radio online! ¡Viva la radio online! Radio Luces es la emisora de luces del siglo. Cultura, nutrición, finanzas, música. Radio Luces, viviendo la radio online. Escucha Color Esperanza, todos los martes en punto de las 6 de la tarde, por Radio Luces. Si los políticos leyeran periódico, costearían el gasolinazo con el 40% de sus megasalarios nacionales. En Luces, el periódico de Quintana Roo. Encuéntranos con tu distribuidor oficial, en OXXO, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y al debate de los temas económicos y financieros que forman el entorno de las empresas y el tuyo. Luces Financieras, con Wilbert Esquivel, de la idea al dinero. Todos los martes a las 10 de la mañana, por Radio Luces. Radio Luces es la emisora de luces del siglo. Cultura, nutrición, finanzas. Radio Luces, viviendo la radio online. Llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Simón Bolívar, a todas luces. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis, en el ámbito social, se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas, o por la penuria de recursos internos para su propia operación.
Ya estamos de regreso, seguimos en A Todas Luces. Pues platicando aquí con el licenciado Hugo Alday sobre todo el registro de marcas y saber cómo darle el valor real monetario a nuestras marcas y cómo protegerlas, que ese es un tema bien interesante, puesto que a veces utilizan o utilizamos unas marcas sin saber las consecuencias de eso, ¿no? Así es, así es. Hay temas bastante delicados, por ejemplo, platicamos un momento del tema de la marca Cancún. La marca Cancún, si bien es cierto, ya se está regulando algo que no estaba regulado, que es hacer licencias de uso de marca. ¿Para qué? Para proteger la propia marca y para proteger a los que la utilizan. ¿Por qué? Porque de pronto, digo, nosotros en la oficina nos llega de manera constante el tema de están utilizando mi marca sin autorización, o algo que pasa mucho en Quintana Roo, que no pasa en otros estados, es un tema bien curioso, es la clonación de marcas, pero a través de páginas web. Ese es un tema porque todo lo que es cibernético ya todavía no existe regulación. Bueno, sí hay. Tuvimos un pequeño tope a través de un criterio de la Suprema Corte que decía que no se podían bajar las páginas web infractoras si no se establecía específicamente por la autoridad cuáles eran los puntos a través de los cuales estaba infringiendo derechos de autor o propiedad industrial. Uh-huh. Esto obviamente lo que interpretó el INPI fue no volver a decretar ninguna baja de páginas web, porque la Corte lo decía y se iba a meter en conflicto con la Corte. Sin embargo, la Corte ya aclaró, sí se puede en tales y tales circunstancias. El INPI, ¿qué hizo? Promovió una reforma al Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión por suerte la admitió rápido y la promulgaron rápido, y ya se hizo esta modificación a la ley de la propiedad industrial en materia procesal. Entonces sí podemos bajar páginas web cuando se acredite una infracción, no solamente a través del INPI como una medida precautoria pagando una fianza, sino a través de la Procuraduría General de la República. Ahorita que mencionas esto, fíjate que a nivel nacional el licenciado Ilio Ortiz, el dueño del Universal, hablaba, porque hubo una reunión en la Ciudad de México, precisamente todas estas páginas web que han proliferado ahora en todo el mundo, en donde bajan información de los medios de información y la copian a las páginas web de alguna persona física o para difundir la información. Si bien cuando tienes un medio de información tienes pues derechos de autor por los creadores, que son los reporteros, los periodistas, ahí el tema es, al hacer copy-paste, esas páginas de internet, cómo se establece legalmente la denuncia, o sea, ahí cómo afecta incluso al medio de información ante un medio de comunicación, porque finalmente son plataformas para comunicar, no un medio de información, como lo establece alguien que tiene, pues, en este caso, pues el Universal, Reforma, y aquí localmente, bueno, pues nosotros, ¿no? Los hacen ciclo. Sí, por lo general se escudan, la ley Federal de Derechos de Autor establece que cuando son temas de actualidad o temas noticiosos, se pueden, no existen límites al derecho de autor, siempre y cuando se diga la fuente. Generalmente no dicen la fuente, Así nada más es. copian y pegan, ¿no? Algo muy distinto, y también lo establece la ley, es la forma de dar la información. Una cosa es que digan, ayer llovió, y otra cosa es que el reportero o que el medio diga la forma en la que llovió, y ya está dando una versión única y específica de su autoría de cómo llovió en ese momento, ¿no? Aquí el tema es que no se están tomando tal vez al momento de promover ante el indautor la infracción en materia de comercio. ¿Por qué? Porque estás obteniendo un lucro o un beneficio indebidamente por una noticia que yo publiqué de una forma específica. Vaya, ya le di mi toque especial a esa noticia, y tú nada más copiaste y la pegaste, estás obteniendo un lucro indebido. Ahí tal vez lo que no está bien planteado es la forma, pero sí proceden. De hecho, España, yo hace unos días, hace unos meses, hice un artículo precisamente sobre el tema. En España se reunieron todos los medios, y creo que algunos en México también, con la intención de decirle a la autoridad, oye, necesitamos proteger la forma de dar la información, porque están generándose plataformas, sobre todo en Twitter y Facebook, Así que es. están copiando y pegando noticias de terceros, y eso sí es una infracción en materia de comercio. ¿Por qué? Porque van a vender publicidad. Exacto. Es algo muy semejante a lo que pasa en plataformas P2P, por decir algún nombre, las de música que tenemos hoy en internet, ¿no? Yo subo la música, probablemente está violando derechos de autor. En lo que se dan cuenta que está violando derechos de autor, ya descargaron 7,000, Así es. y como descargaron 7,000, el medio, que es la mesa que está vendiendo, que en este caso serían estas plataformas que copian noticias, ya cobraron publicidad de terceros. Entonces ya Exacto. obtuvieron un lucro indebido.
No, de hecho, esta reuniones que se han dado en la Ciudad de México y que nos han invitado, lo que están tratando de hacer es una normatividad precisamente para los medios de información por el tema de la publicidad, sobre todo gubernamental, porque si bien no puedes hacerlo con la publicidad comercial, dijéramos, pero en la publicidad gubernamental sí, que sea una normatividad para que si quieres tener acceso a publicidad gubernamental, no puedas tener, o sea, no puedas tomar las notas de un medio de información hacia una plataforma de comunicación, o sea, eso no es, dijéramos que es como comercio ilegal. Exacto, eso es comercio ilegal. Hace poco pasaba algo semejante, ¿no? Bueno, hace unos años, no hace poco. Personal de la Secretaría de Hacienda, obviamente de aduanas, vendió bolsas piratas que estaban aseguradas y las empezaron a vender en una Navidad, en una cosa así. No puedes vender lo que está asegurado y que además te está reproduciendo de manera ilícita una marca, ¿no? Por supuesto. Es algo semejante lo que sucedería en este caso. Sí se debería de hacer, obviamente también plantear bien cuáles son las fracciones a las que se deben acoger. Ya hay criterios importantes sobre el tema. Sí, muchas veces la autoridad mexicana sí interpreta criterios de otros países como derecho comparado. Hay muchísimo en España de esta materia, entonces le empezamos a dar luz a la autoridad, ¿no? Hay un término ahí muy extraño que se llama la permeabilidad o la capilaridad de las sentencias. Si bien es cierto, no son de mi país, ni son de una autoridad superior a la que va a resolver, pero tienen que ver con el tema y exactamente aplicable al caso. Y como los dos países tenemos el mismo tratado internacional y nuestra ley dice exactamente lo mismo, bueno, es exactamente aplicable al caso. No lo admiten de manera literal, pero poco a poco empieza a permear esto en el Poder Judicial Federal, que es un tema muy interesante y pues de ahí nos agarramos nosotros de repente para varios temas. ¿Por qué? Porque nos tocan precisamente asuntos diferentes a los del país, como son estos de clonación de negocios turísticos en Internet. O sea, de pronto empiezan a vender un hotel, le invierte una gran cantidad de recursos a los buscadores los ponen en primer nivel, la gente llega, piensa que ese es el hotel real, compra, hace su reserva, etcétera, y finalmente llegan al hotel ese día y, oye, pues es que aquí no reservaste nada, pero si te pagué, ¿a qué cuenta esta? Pues es que esa no es mi cuenta, ¿no? Okay. O terceros que copian y se hacen pasar, ellos sí prestan el servicio y cobran y se hacen pasar por algún turistero o algún prestador de servicios o tours. Hay muchísimo en Cozumel este tema y por desgracia la mayoría son extranjeros. De los que ya tenemos ubicados con la PGR son personas de origen estadounidense que residen en la isla de Cozumel. Wow, imagínate. Y bueno, eso es hablando del tema turístico, o sea, de reservaciones, pero también existen el tema, sobre todo cuando se hacen eventos. Así es. Tenemos eventos aquí. Nosotros hace tiempo tuvimos un tema bien interesante de un festival. Había un festival en Playa del Carmen que se llamaba Riviera Maya Underground Film Festival, que existió durante muchos años. Y es de unas personas que hacían un festival de cine, de arte principalmente. Y durante 7 años, si no me equivoco, llevaron constantemente su festival hasta que nació el Riviera Maya Film Festival. Cuando el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le dice, oye, no puedes registrar Riviera Maya Film Festival porque existe Riviera Maya Underground Film Festival, pues por azares del destino desaparecen los titulares de la marca anterior, dejan de hacer su festival. Yo creo que recibieron ahí unos bonitos comentarios. Y algo muy curioso que yo platiqué en algún momento con gente del INPI, para resolver una negativa que se va obviamente a un procedimiento de anterioridad, el INPI se tarda más de un año. La de Riviera Maya Film Festival la resolvió, si no me equivoco, en 11 días. Wow, ¿y cómo lo hicieron? Entonces cuando yo le dije al INPI, ¿cómo le hiciste? Me dice, bueno, se enojan porque somos lentos y ahora me vas a reclamar porque somos rápidos, ¿no? Wow. Pero bueno. No somos mal pensados. Digo, no hay que ser mal pensados, pero algo pasó por ahí. Claro. Y empezó a generarse esta marca, ¿no? Y esta marca obviamente pues sí recibió recursos del Estado, están declarados en los informes del sexenio anterior. Pero además reciben no solamente del gobierno del Estado, de a nivel nacional reciben, yo me recuerdo, digo, estamos hablando de casi 20, 25 millones de pesos que reciben anualmente por hacer ese festival. Sí, ¿no? Y está, la marca está a nombre de una particular, de una persona física, y sin embargo se hacía pasar, hasta donde yo recuerdo,
como un festival de gobierno del Estado. Así es. Entonces el gobierno del Estado tenía su gente a disposición de ese festival, utilizaba medios públicos, invertía recursos públicos en un tema que era un negocio privado, ¿no? Porque la marca es de un particular. Así es. Entonces ahí hay un tema sí complicado. ¿Por qué? Porque por un lado el origen de la marca todavía hasta el sol de hoy puede ser nulo, porque no debieron haber conseguido esa marca. Y una vez al anular esa marca, saber por qué se le invirtió tanto y que se le pague ese dinero. La ley establece que es por lo menos el 40% de lo que se haya obtenido indebidamente a la titular de la marca anterior, ¿no? Entonces ahí ella tiene un guardadito para cuando quiera. Sí, pero fíjate qué tan iniciar. complicado es este asunto, porque finalmente, la marca es para hacer festival, pero la razón social para facturar, porque debe de estar facturando, Ujú. es una persona física. Hasta donde entiendo es una persona física. Exactamente. Y los recursos que son gubernamentales, tanto del Estado de Quintana Roo como también de la Federación, porque hay dijéramos, dinero etiquetado exclusivamente para hacer ese festival. Así es. Y que finalmente sale de la Cámara de Diputados Así federal. es. Ujú. Y no sabemos realmente en qué se aplica. No hay Así una es. transparencia de esos recursos. Y no solamente eso, yo recuerdo que se ponía a disposición de ese festival personal de turismo y personal de cultura. Así es, sí, no, yo te digo, porque nosotros como medio de comunicación, bueno, finalmente siempre cubrimos ese tipo de eventos, porque, bueno, se ha hecho muy famoso en los últimos años aquí en la Riviera Maya, y bueno, han traído personalidades realmente de relevancia, pero no están claros precisamente en el tema de los recursos que se aplican cuando son gubernamentales, y pues no sabemos realmente cómo se están aplicando debidamente. Claro, y ahora el tema es ver cómo va a funcionar ahora que tal vez no tenga a su disposición a todo el personal de gobierno. Sí, de hecho, sí, de hecho, hasta marzo de este año precisamente andaban tratando de ver cómo bajar los recursos de la Cámara de Diputados Así es. para ese tipo para el evento, que se supone que es ahorita en noviembre, ¿o cuándo se supone? No sé, pero sí ya está próximo. Ahí sí yo creo que va a tener un tema interesante nuestro amigo Rafa del Pozo para ver. Así ¿Qué es, pasó? ahora sí que hay que decir a don Rafa el Pozo que se ponga abusado en ese tema, definitivamente. Así es. Así es, Hugo. Oye, Hugo, pero hablando de todo esto, ¿cómo podemos, bueno, primero que nos digas dónde podemos acudir, pues tú eres un experto en el tema, y cómo nos podemos asesorar, pues danos la dirección, página de internet, Claro que sí. Tus servicios, o sea, yo creo que eso es muy importante. Así es, claro que sí. Bueno, Hugo Alday Nieto, estamos en Facebook y en Twitter como Algen-abogados, ALHEN-abogados, o como Hugo Alday. Cualquiera de las dos nos pueden ubicar. La página web es www.algen.com.mx y los teléfonos 892-1592 y 898-0411. Ok, vamos a ir a un corte rápidamente y seguimos platicando sobre el tema del registro de marcas para saber qué tipo de sanciones o penalidades puede tener alguien que está usando indebidamente nuestras marcas. Regresamos. Enciclopedia Política. Ejido. De latín exitus, salida. Es el campo común de un pueblo lindante con él, que sí se labra y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. El príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones, pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todo y de todos. Nicolás Maquiavelo, a todas luces. En sus murales, en sus telares, en sus texturas, su arquitectura. El talento mexicano está en nuestro alrededor. Vive México. Radio Luces. Viva la radio online. Cultura, nutrición, finanzas, música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com/radio-radio-online. Radio Luces, viviendo la radio online. La
noticia registrada y documentada con las manos de uno de nuestros periodistas. ¿Por qué? Porque nada más vienen y les piden dinero, los engañan que se les va a arreglar el problema. Se investiga a fondo y contextualiza. Hace de 4 o 5 años hablé con él. Se corrige la redacción hasta quedar concisa. La nota es publicada en el sitio web, ilustrada con una fotografía en alta definición y difundida a través de las redes sociales por los community managers. La página web cuenta con una hemeroteca con todos los números del periódico, una radio online, secciones y suplementos especiales. Luces del Siglo. Toda nuestra información respaldada por la agencia Reforma. www.lucesdelsiglo.com. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Con la aplicación de Luces del Siglo, estarás informado toda la semana con el periódico digital. Escucharás nuestros programas especializados en la opción radio online. Gana premios para ir al cine y mucho más. Descarga gratuita disponible para iOS y Android. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Arte, cultura, análisis político, nutrición, noticias, finanzas, música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. Diagonal radio-online. Radio Luces. Viviendo la radio online. Lo más aburrido del mal es que a uno lo acostumbra. Jean-Paul Sartre. A todas luces. Enciclopedia Política. Crisis. La crisis en el ámbito social se produce a causa de una sobrecarga de demandas contra un sistema que no está capacitado para atenderlas, o por la penuria de recursos internos para su propia operación. Estamos de regreso en A Todas Luces, platicando con el licenciado Hugo Alday sobre todo este registro de marcas y saber cómo protegernos, pero también algo muy importante, una vez que alguien utiliza indebidamente nuestra marca, ¿qué tipo de juicio se tiene que implementar? Pues más que sanciones se pueden dar en un juicio de esos. Claro que sí. Es interesante porque podemos iniciar varias acciones al mismo tiempo. Okay. Si nos percatamos de que hay un tercero que está utilizando de manera indebida nuestra marca y con fines de lucro, que es un tema bastante importante, claro. Lo primero que yo recomiendo a nuestros clientes que tenemos que hacer es notificarlo. Notificarlo, obviamente mandándole una carta de cese del uso de nuestra marca y diciéndole, tengo conocimiento que a través de tal y tal está haciendo uso de mi marca. ¿Cómo se va a hacer esta notificación? Con notario, para dar fe que sí se está infringiendo la marca. Ya con eso tengo una prueba. ¿Por qué lo notifico y le digo cuáles son las sanciones tanto en materia administrativa, civil y penal? Porque con ello acredito ante PGR en su momento que el señor tenía conocimiento que estaba utilizando una marca registrada, que no tenía derecho a utilizarla y que yo le había dado 3-5 días para dejarle de usarla y no lo dejó de usar. Entonces, a partir de ese momento, una vez que pasan los 3 o 5 días, lo que hacemos son 2 acciones al mismo tiempo. Promovemos una infracción en materia de conversión del INPI y abrimos una carpeta de investigación en la PGR. Entonces, las 2 se pueden ir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque con PGR yo ya acredito que existe dolo desde el momento en que no la dejó de usar cuando yo le avisé. Y, por ejemplo, ese proceso, ¿es muy rápido? En INPI puede ser muy rápido si no pedimos, si pedimos medidas precautorias, primero se va a abrir un expediente para la medida precautoria, nos van a pedir alguna fianza, depende qué es lo que queremos hacer, si queremos clausurar el negocio, si queremos asegurar mercancía, si queremos, bajar la página web, etcétera. Eso va a llevar un tiempo aproximadamente como de mes y medio. Una vez que se llevan a cabo este tipo de resoluciones, el INPI llega al lugar donde se está infringiendo la marca,
en ese momento asegura mercancía y notifica. Y le da 10 días para contestar, 10 nada más. Pero asegura mercancía o clausura y notifica. Wow. En el mismo momento hace el emplazamiento y toma o hace uso de las medidas correspondientes. PGR, por lo general, sí tarda un poco más porque inician la carpeta de investigación, empiezan a generar los oficios correspondientes. Hay que ser muy claros qué le pedimos a PGR. Si le vamos a pedir lo mismo que el INPI, bueno, vamos a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque si en su momento, por la vía administrativa, logran quitar los sellos de clausura o logran desestimar algún tema administrativo, bueno, inmediatamente va a llegar el penal a hacer lo mismo, ¿no? Okay. Entonces sí pedirlo en las dos partes y sí tratar de incentivar un poco a PGR para que se muevan los policías investigadores, ¿no? ¿Existe algún caso relevante en el tema de marcas de que nos puedas platicar o compartir con el auditorio? Yo me recuerdo alguna vez, ¿te acuerdas aquel de Chespirito? En paz descanse, Roberto Gómez Bolaños, con el tema de los personajes de lo que era la serie en ese momento, o sea, la Chilindrina, o sea, y que finalmente los actores registraron los personajes pero que no era de ellos, era finalmente de Roberto Gómez Bolaños, que era el productor de esa marca, o sea, pero hubo un conflicto ahí muy interesante que tuvieron que resolver. Así es, ahí el tema es un tema particular porque México es el único país que tiene la figura de reservas de derecho al uso exclusivo. Okay. Por ejemplo, los nombres de periódicos, de programas de radio, de personajes ficticios o de caracterización, etcétera, se llaman reservas de derechos. Algunos tienen vigencia de 1 año, otros de 5. Los personajes ficticios, como en este caso son Kiko, la Chilindrina, Chespirito, y se ha dado, por ejemplo, con luchadores. Tenemos varios luchadores que ya no son el mismo sujeto, ya no vuelan igual, ya no se avientan las mismas machincuepas ahí arriba de la ring. lona, pero dejaron de ser. ¿Por qué? Porque tuvieron algún conflicto. Entonces el dueño de la máscara y del personaje es la, ¿cómo se llama? La AAA o okay, la asociación, la empresa. Así es. Y el luchador ese nada más se caracteriza y sale. Es como las obras de teatro. El mismo sujeto puede ser el personaje o pueden ser 10 sujetos distintos actuando ese mismo personaje. Eso pasa con las reservas de derechos. ¿Cuál es el tema sobre todo de Kiko y de Chilindrina? El juicio se fue durante tanto tiempo y yo creo que se descuidó un poco por parte de Roberto Gómez Bolaños, que finalmente la autoridad determinó que la Chilindrina no sería la Chilindrina sin María Antonieta Las Nieves. Claro. Sí, claro. Y lo lograron acreditar. Pon a cualquier otra persona y la gente no le identifica como la Chilindrina. La Chilindrina es ella. Y Kiko también. ¿Por qué? Porque se metieron tanto en el personaje durante tantas décadas. Así es. Que ya la gente los ve en la calle y dice, ese es Kiko, esa es la Chilindrina. Entonces ahí se diluyó el personaje y se convirtió en la persona. Pero ahora sí un caso exclusivo. Son temas sí. muy raros, pero se dan. Por eso el tema contrario, tenemos grupos, por ejemplo, la Onda Vaselina es OV7, Bronco se volvió Gigante de América, porque también los nombres de los grupos musicales son reservas de derechos exclusivos. Son que los tiene el producto regularmente. Exacto. Y no el grupo, o sea, los que conjuntan ese... Así es. Los cantantes, dijéramos. Así es, así funcionan las reservas de derechos y es importante tener la protección de las reservas de derechos porque a diferencia de las marcas, si yo no estoy actualizando mi reserva de derechos, por ejemplo, tengo una revista, tengo un periódico, tengo un programa de radio y no estoy renovando mis reservas de derechos, que esas son anuales, se pierden. Y bye. Así es. Bueno, aquí ha sucedido, inclusive en Quintana Roo, a alguien se le ocurrió registrar varias marcas que se les olvidó. Y luego, pero además, son muy costosas. Porque para que tú recuperes, por un descuido, para que recuperes tu marca, digo, bueno, me imagino que cuesta una lanísima. Sí, no, ahí fue un tema de negocio, digamos, durante mucho tiempo se empezaron a comprar nombres de dominio con la intención de vendérselos después al titular, ¿no? Si yo tenía una empresa que se llamaba Tacones SASB, yo compraba el nombre de dominio tacones.com y luego se lo vendía. Okay. En este caso que se registraron más de 100 marcas que reproducían los nombres de todos los hoteles, de todos los restaurantes, de parques de... Me acuerdo de Xcaret, exacto, el Hotel Río. De Chancanafa en Cozumel, o sea, todos solicitaron las marcas en clase 32. Okay. ¿Por qué? La clase 32 es para aguas embotelladas, aguas o aguas embotelladas. ¿Qué es lo que hacen los negocios por lo general, tanto restaurantes, hoteles o este tipo de parques? Le quitan el cintillo que tiene el nombre original del agua y le ponen el nombre del hotel o le ponen el nombre del restaurante. Y ya. Así es. Entonces esto es muy fácil. Cuando yo ya tenga la marca registrada del Hotel Fulano,
me voy al hotel, es más, invito a un ministerio público o un notario al hotel, nos sentamos tranquilamente, pedimos un agua, cuando llega el agua embotellada que tenga el cintillo el nombre del hotel, le digo, mira, aquí está la infracción. Están vendiendo agua embotellada con el nombre de mi marca y yo la tengo registrada en la clase 32. Wow. Y ahí ya se configura la infracción. Y ya me tienen que pagar el 40% de lo que hayan vendido de aguas. ¿Durante cuánto tiempo? Dependiendo cuánto tiempo se llevó a cabo del registro de la marca. Entonces es un tema que sí se generaba un negocio importante detrás del fraude, porque en estricto sentido es un fraude, pero por otro lado también es un tal vez un descuido por parte de los propietarios de no registrar sus marcas en clase 32 también. Sí, no estar al día, dijéramos. Exacto. Muchos se van a la 43, soy hotel y se acabó. Sí, pero también tienes que tener aguas embotelladas. Sí, pero tienes que meter también en 41 porque organizas eventos y tienes conciertos o vas a tener box, ¿no? Entonces, tienes que ir ampliando tu protección. Si no, mañana te va a llegar uno a decir, tú no puedes hacer el concierto porque yo tengo tu marca para esa clase. Este es algo muy común, dijéramos, en Estados Unidos, pues ahí todo se registra y las leyes allá realmente sí se aplican como deben de ser, a diferencia de nuestro país, pero es algo aquí, dijéramos que es algo pues más nuevo. ¿Desde cuándo más o menos tenemos este tipo de cosas? O ese tipo de casos, dijéramos, relevantes. Fíjate que es interesante porque realmente existe la propiedad industrial desde antes de la Revolución. Porfirio Díaz se trajo la ley con los afrancesados, José Yves Limantour, se trajo la primera ley de la propiedad industrial, que fue a través de la firma del convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. México forma parte del convenio de 1884, o sea, estamos hablando de... Ya llovió. Sí. La primera ley fue antes de la Revolución Mexicana. La segunda ley, que ya dividió por una ley marcas y por la otra patentes, es ya cerca de 1920, ya cuando se habían acabado los balazos. Okay. Sí. Pero desde ahí la tenemos. ¿Cuál es el tema grave aquí? Que realmente siempre como México fue un país cerrado muchos años hasta el GATT, propiamente, hasta que Miguel de la Madrid suscribió estos acuerdos, se empezó a abrir el mercado, empezaron a llegar nuevas marcas a México, pues realmente no funcionaba, no servía para nada. Estamos hablando de 1980. Más o menos, en la época de Miguel de la Madrid. Así es, 80 y tantos, más o menos. Con Salinas de Gortari fue cuando, obviamente, por la firma del Tratado de Libre Comercio, que es hasta ya los 90, le dicen, sí firmas los tratados, pero protégeme mis marcas, protege derechos de autor y protege denominaciones de origen. Entonces, es hasta Salinas que se empieza a generar ya el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado. El INDAUTOR no alcanzó a ser descentralizado, se quedó como desconcentrado de educación. Hoy en día está en cultura y empieza a generarse este tipo de protección, ¿no? Algo muy curioso es que no hay jurisprudencia de derechos de autor, porque durante años, hasta que apareció Salinas Pliego, el monopolio lo tenía Televisa. Así es. Entonces no había. Todo era lo mismo. Al momento que empieza Salinas Pliego y tenemos este famoso conflicto de la crestomatia, que es de Pati Chapoy contra Televisa, ahí es el primer criterio que se hace en serio respecto a derechos de autor en México. Y es ayer. O sea, realmente sí. Fue de los finales de los... Entrando al ¿qué era? 88, 90. En los 90. O sea, que Salinas entró en el 88. No, y fue ya al final del sexenio, el 90 y tantos. 94. 93, 94. Y el juicio se debe haber terminado casi en el 2000. ¡Wow! 6 años. No. Así es, entonces realmente estamos en pañales en la materia. Y algo curioso es que las universidades todavía no cuentan con la propiedad industrial y los derechos de autor como materia fija. Entonces, nosotros andamos ahí navegando en materias optativas todo el tiempo y sin embargo es algo que vemos todos los días. Todos los días lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión, lo que descargamos en internet, lo que escuchamos en nuestros teléfonos, es más, nuestros propios teléfonos son propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque los teléfonos tienen derechos de autor, tienen patentes, tienen diseños industriales, la forma en la que están hechos es un diseño o un modelo de utilidad. Todo eso genera propiedad industrial y derechos de autor. Wow, imagínate. Sí. Lo que pasa es que ignoramos muchísimas cosas. Ese es el tema. No nos metemos tanto, sobre todo en la parte digital, que es donde más. Por ejemplo, yo lo vemos ahora, inclusive haciendo radio por internet.
tú, en las páginas, sobre todo, fíjate que Facebook sí ha metido algún tema ahí para poder cancelar o bloquear cuando alguien está utilizando otro tipo de marcas o música y sí te bloquea. O sea, Facebook sí como que ha puesto sus reglas muy ad hoc, dijéramos, en el tema, o va a la vanguardia de esto, a diferencia de la página web que no se puede. Así es. El tema ahí es que obviamente como Facebook es privado, es una empresa, o sea, es una empresa y ellos manejan, ellos deciden quién entra y quién no entra al club. Así es. Es más, todo el momento que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿has leído los términos y condiciones de uso de Facebook o de Twitter o de lo que sea? No. ¿Por qué? Pues es que ya si no le pico que sí, pues entonces no me dejan entrar, ¿no? Sí, pero ve que te comprometes. Si yo le decía a mis alumnos, si tú tomas una fotografía, una selfie con el de al lado, te tomas la selfie y la subes a Facebook, desde ese momento cediste los derechos de la imagen. Sí, porque 2, le pediste autorización al de al lado para ceder los derechos de su imagen a Facebook. Si él no está en Facebook, tal vez si no quiere aparecer en esa red, no. O sea, ahí te puede generar, él te puede mandar a ti por haber subido esa página, ¿no? Digo, esa fotografía. Entonces, sí es un tema interesante el de las redes sociales. Estamos ahí sí todavía en pañales. México, hubo varios intentos. Estados Unidos inició la SOPA, que era la Stop Online Piracy Act. Luego intentó, era SOPA, ACTA y PIPA. ACTA era la Anti-Counterfeiting Trade Agreement y PIPA era Intellectual Property Act, algo así. Pero bueno, eran 3 leyes distintas que intentó hacer Estados Unidos con la intención de proteger los derechos de autor y la propiedad industrial del Internet, de cerrarlo completamente. Sin embargo, esto les generó marchas, les generó manifestaciones. Europa desde el día 1 dijo, yo no le voy a entrar, si no te ajustas a los lineamientos de la Unión Europea, pues yo no hago negocio contigo. Y si no, pues no queremos Facebook y hacemos otro, ¿no? O sea, así de fácil, hacemos el europeo y ellos sí se hacen el suyo en 2 días. Sí, claro. ¿no? Entonces bajaron las armas luego, pero sí necesitamos una regulación. Hoy tenemos el TPP, pero el TPP que inició con Chile, Japón y Estados Unidos está detenido porque pues, la mayoría de los países no lo quisieron firmar. ¿Qué es el TPP? Es el Trans-Pacific Partnership. Es un tratado internacional de comercio entre los países del Pacífico y tiene un capítulo específico sobre propiedad intelectual y sobre el entorno digital. Eso está bien interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a regular desde la publicidad, las medidas en frontera y la forma del uso del Internet en los países que están en el Pacífico. Y hay otro tema también curioso ahí, además de que no se quiso firmar, entonces se trata de renegociar el Telecan como una medida alternativa, ya que el TPP se quedó a la mitad, y en el Telecan dicen, bueno, metemos las cláusulas del TPP en materia de propiedad intelectual, pero tampoco están pasando, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de oposición a regular el comercio vía electrónica, vía internet, porque genera un dineral. Sí, claro. Genera muchísimo dinero, es muy lento el mecanismo que existe en todo el mundo para regular. Vaya, nosotros aquí en algunos hoteles les bajamos como 5 o 6 páginas piratas, pero bajamos una y salía otra, bajamos una y salía otra, bajamos una y salía otra. Se convierte en un tema de nunca acabar, ¿no? Es más fácil levantar una página web que poderla bajar por la vía legal. Totalmente. A mí nos sucedió, de hecho. Sí, claro. De hecho, a luces del siglo sucedió cuando, en la época de la represión, dijéramos, exacto, nos hicieron una página de nuestro medio de comunicación. Entonces, ¿cómo? Pues sí, efectivamente es estar denunciando constantemente y estar aclarando incluso en web de que no es la oficial, es todo un tema. Pero volviendo al tema del Facebook, que es lo que tú mencionas, que a mí me parece muy interesante por todos esos lineamientos que ellos tienen y que efectivamente no leemos por ser letra chiquita. Pero hay muchas maneras actualmente de incluso reportar ante Facebook. Cuando son páginas indebidas que te están incentivando a violencia, que te están incentivando a trata de personas, o sea, todo ese tema en Facebook que se da, que se está dando en este momento, pornografía infantil y demás, en donde podemos reportar. Tú como usuario normal, común y corriente, puedes estar reportando ese tipo ante mismo Facebook para que pongan, igualmente en Twitter, es lo mismo. Pero son herramientas que si ustedes que son usuarios de Facebook, que todo el mundo tenemos ahora una página de Facebook,
nos ponemos a leer precisamente esa parte, es muy interesante y podemos sacar toda esa basura que existe actualmente en la web. Y son herramientas que han sido forzadas para estos establecimientos, para estos centros que existen en Internet. Son prestadores de servicios propiamente. Estos prestadores de servicios generan su base de datos y permiten el uso de ciertas herramientas. Pero, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Francia y en Alemania, si no me equivoco, iniciaron acciones en contra de Facebook. ¿Por qué? Una, porque permitía descargar libros de autores europeos. Otra, porque permitió, no sé si publicidad del nazismo. Y entonces empezaron a cerrarle. Y gracias a estas acciones que hacen, no particulares, sino que hacen países, sobre todo europeos, que son los que mueven más este tipo de situaciones, Facebook ha empezado a moldear su esquema de protección de datos personales, de denuncia de terceros. Vaya, ¿por qué? Pues porque le ha costado dinero, ¿no? Claro. Entonces, ahorita ya cada vez se está limitando más. También existen ciertas normas en Estados Unidos que los obligan a ello, sobre todo en datos personales. Y un tema aquí complicado, perdón, es que el uso de datos personales en poder de los particulares establece nuestra ley, ¿no? Sí, Facebook es un particular. Así y es. Tiene todos nuestros datos personales. Así es. ¿Qué hace con esa La información? privacidad, claro. Digo, tiene sus esquemas de privacidad, pero ¿cómo lo sabemos nosotros? No lo sabemos. Así es. ¿No? Entonces, ahí hay un tema interesante porque existe una aplicación de una norma externa de otro país, como es Estados Unidos, que es el que va a regular propiamente el funcionamiento de Facebook. Aun cuando Facebook pueda tener alguna cara en México, una cara en Estados Unidos y una cara en Europa, finalmente es el mismo. Y tiene que adaptar finalmente a las leyes de ese país donde se está estableciendo ese tema. Exacto. Es esta complicación de la aplicación de normas de otros países, que es meramente derecho internacional vinculado a un software o a una página web o al entorno digital, es algo muy semejante a Uber. ¿Por qué? Uber es una marca. Ah, claro. Voy a demandar a Uber. ¿Ok? Sí, pero es... Vas a demandar algo que no existe como tal. Exacto. No es tangible. Sí, es una plataforma nada más. Una plataforma digital, claro. Es un tema interesante ese porque al final de cuentas, si bien es cierto, se genera un modelo de negocio a través de una plataforma digital que se conoce o que se representa con una marca. Pero no es una personalidad jurídica para poder demandarlo, claro. Exacto, ¿quién es? Wow. No, bueno, en el tema legal, híjole, mira que he estado viendo algunas series y vaya, Sí. esos son temas muy, dijéramos, modernos que se están dando por el tema de la tecnología y la innovación, todo esto, y que desconocemos incluso el cómo defendernos y cómo sancionar, que ese es el caso. Así es. Yo me refería sobre todo al tema de Facebook porque me ha tocado estar en algunos cursos de capacitación para el tema de redes sociales y el proteger tu identidad, como, pues, o sea, tú puedes poner mi nombre en Facebook o en la web, pero no das datos más allá personales. Claro. O sea, cómo bloquear, porque de hecho ahora Facebook te pone ahí, quieres que sea privado o quieres que sea, cómo invitar a tus amigos y demás, ¿no? Pero aún así no exime, no te exime de nada. Finalmente tú estás de acuerdo en abrir una ventana a tu... interior, claro, a tu vida privada. Exactamente. Y algo bien interesante, la ley, teníamos una ley de imprenta hace muchos años, y la ley de imprenta tenía un capítulo correspondiente a la vida privada, al acceso a la vida privada. Ya no existe. ¿Cómo que no existe? Reforman la ley, se queda una ley de imprenta y se modifica otra y se crea una ley para la responsabilidad penal, delito de no sé qué, nada de imprenta. Okay. Todo te dice si va a haber delito, 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 pero no existe la fracción primera, que es el ataque a la vida privada. Si ya no existe la fracción primera, todo lo demás, ¿para qué está? No existe, no se puede aplicar, porque todo te lleva a la fracción primera. Claro. Se les fue. O sea, y aquí se aplicaría en el tema cuando se difama a la persona de una persona, o sea, o de una marca o de un hotel o no sé. Porque aplica no a prensa, o sea, aplica a publicaciones, y publicaciones es en todos los medios. En general. O sea, llámese redes sociales, llámese página web, llámese medio de información. Wow. Actualizaron esa parte en el Congreso de la Unión, pero se les olvidó la fracción primera, entonces ya no hay.
Entonces no se pueden quejar ya ni los diputados, ni ningún legislador, nada. O sea, si se mete en la vida privada, que bueno, eso sucedió con el tema, yo me acuerdo, hablando de las televisoras, cuando surgieron todos estos programas de espectáculos, más bien fue, y antes de eso fue cuando también existían programas que se hacía violencia dentro de los programas, ¿te acuerdas? Claro. De Laura de América, y todos esos programas que de alguna manera los sancionaron. Que pasa el desgraciado. ¿Te acuerdas? O sea, sí. Todo ese tema que era finalmente una violación realmente a la integridad de la persona. Sí, no. A la integridad, pero totalmente. Así es. Aunque les pagaran, aunque estuvieran de acuerdo, pero no existía un contrato donde te estaban exhibiendo en esa parte. Sí, no. Era una Algo denigrante totalmente. Sí, barbaridades. Bueno, pero todo eso, y todavía me acuerdo un poquito más atrás, yéndonos al gobierno de Ernesto Zedillo, cuando nacieron todos esos medios también de nota roja. Ah, sí. Que existen algunos, ya con algunas restricciones, digo, tampoco se han respetado mucho porque publicar en portadas o en páginas digitales, eso, todos estos matanzas, cosas sangrientas, pues también es una violación. Sí, completamente. A la integridad incluso del finado. ¿Pero qué hace Gobernación? Es ahí el tema donde de Gobernación Todo se supone que son los que regulan esa parte. Porque La hay una comisión. normatividad de medios de comunicación Así donde es. ellos son los que tienen que aplicarla, ¿no? En este Así caso. es. Sí. Ahí le corresponde a la Secretaría de Gobernación en su totalidad. Sí, de hecho hay un consejo de certificación del Instituto de Contenido precisamente para regular esa parte. Pero últimamente el Instituto de Contenidos de Chocolate presenta tu solicitud, te vas y no vuelves a regresar, nada más es que sigues existiendo y no vuelven a ojear el Sí, por supuesto, ya no, porque periódico. yo me recuerdo hace muchos años, estuve metida en los medios hace muchísimos años, que ese consejo pues sí funcionaba. Sí, eran los que vetaban todo. Exacto, cuando había más restricciones, dijéramos, Así y había pocos medios en esa época. No, y desde yo creo que desde el gobierno de Fox fue cuando se liberó Así en es. su totalidad este tema. Sí, cuando lo tenían todavía así, me acuerdo en la época, bueno, de don Fernando Gutiérrez Barros, que fue secretario de Gobernación, en la época de Miguel de la Madrid, que era, realmente se aplicaba, No, ahí se había mano dura. Don Fernando era otra cosa. Sí, definitivamente. Y después ya con Salinas empezó medio a doblegarse el tema. Sí, ya con Zedillo y Fox, bueno, ya no sucede. Bueno, Zedillo sí, un poco con todo este tema de Sangriento. Que desaparecieron programas en televisión en esa época, en la época de Zedillo. Y controló con Mosh. Exacto. Cuando empezó a salirse de las manos Mosh fue cuando Gobernación hizo la aparición otra vez. A ver, señores, hasta aquí. Y bueno, y ya después con Fox sí, ya se liberó el tema con la excusa de que la libertad de expresión y que es la parte en donde no sabemos todavía diferenciar, a diferencia de otros países, en tema de libertad de expresión. Es todo dijéramos, unos términos que se respetan. Aquí lo que ha provocado, digo, a opinión propia, se ha vuelto más libertinaje, creo yo. Porque no se han respetado los códigos de ética que existen realmente en la libertad de expresión. Yo creo que también muchos, como nos pasó aquí en la época pasada, en la época negra de la dictadura. Exacto. Se convirtió en un modelo de negocio durísimo, ¿no? Entonces era, hoy le vamos a pegar, ya sé, a fulano de tal, y sacaban las baterías y a disparar, ¿no? A discreción. Obviamente, ¿quién ganaba? Pues el que le había dado el permiso a este medio y que era medio socio compadre, y los del medio, ¿no? Se convirtió en un método de extorsión y en un modelo de negocio gubernamental impresionante, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues porque yo solito me contrataba a mí mismo. Cantidades estratosféricas, ¿no? Entonces, ahí es donde se nos perdió el control de los medios, ¿no? Fíjate que nosotros, en el caso de Luces del Siglo, digo, voy a utilizar el medio, nosotros llegamos hasta la Comisión Interamericana por el tema de la violación de derechos humanos. Sí. En el tema, precisamente, uno, por la afectación directa de volverlo personal, porque ya se volvió personal, en este caso, en persona. Y dos, por ser mujer. Claro. O sea, y en los tratados internacionales, precisamente, fue un tema que llamó mucho la atención, porque no se estaba respetando esa parte. Tanto fue así que hasta la Embajada de Estados Unidos tuve que ir a Washington en aquella época
y nos hicieron reconocimientos. Nos podemos traer algún día, que no lo presumo mucho, un reconocimiento por parte del Senado de Estados Unidos de mujeres con valor, que en esa época todavía era senadora Hillary Clinton y Michelle Obama, que era la cosa que ellos fomentaban esa parte, precisamente cuando llegó nuestro caso del tema de luces del siglo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero por la violación a la persona que debe ser mujer, donde todo un aparato de gobierno había reprendido y violando los temas de libertad de expresión y demás. Sí, fue una barbaridad esa, la época oscura. No me digo, tienes que recurrir, a lo que iba yo, tienes que recurrir finalmente a otras instancias internacionales para de alguna manera llamar la atención y que te hagan caso, porque afortunadamente aquí en nuestro país no funciona esa parte. Pero además tienes que llegar, obviamente, desde tu país para que sea atraído a la Corte Interamericana, no presentarlo directamente como quisieron hacerle también en algunos casos, ¿no? Con este señor ahí en Panamá. Ah, bueno, sí, no, ahí sí es burdo el tema, pero bueno. Se nos fue el origen. Sí, qué bonito. Pero bueno, yo en ese caso diría yo que después de todo el caos que se armó, actualmente viene haciendo ser víctima de ese propio caos. Porque en ese caos que él armó, en todas estas irregularidades y violaciones de la ley, finalmente él fue víctima ahora de esa propia. Y hablamos del exgobernador Roberto Borges. Así es, en efecto. Qué pena, pero bueno, así sucede. Nunca nos equivocamos cuando titulamos en alguna revista Luces del Siglo que Roberto Borges seguía los pasos en ese momento de María Villanueva. Exactamente. Exacto. No teníamos una bola de cristal, pero se veía venir. Pero ya se veía venir, sí. Definitivamente. Hugo, pues qué interesante platicar contigo con todo este tema. Yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y además hacerlo constante, porque es un tema de veras de real importancia y que hay poca información al respecto. Claro que sí, Norma, muchas gracias. Yo, cuando me digas, aquí estamos a tus órdenes. Y sí, es importante el tema de la propiedad intelectual porque la tenemos en todos lados, todos los días, y muchos no nos damos cuenta. Así es. Volvemos a repetir tu página web y tu número telefónico, claro, por favor. Que sí, los números de teléfono de la oficina son 892-1592, 898-0411, y la página web es algen.com.mx, algen con h.com.mx. Muchísimas gracias, Hugo. Al contrario, no, muchas gracias. Nos despedimos a todos y nos escuchamos el próximo viernes. Pásela bien. Este es un tema, si ustedes ya saben, quiere acudir a saber cómo poder reservar su marca, dirígese con el licenciado Walday, el experto, siempre. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces.